vamos a empezar con las preguntas que hay desde la parte online, que ya me habían llegado algunas preguntas. No son muchas, así que... Y después pasamos a sala, si les parece, para ir haciendo preguntas. Y si no hay, yo tengo ya una batería preparadas, o sea que en ese sentido no hay problema. En primer lugar, darle gracias a todos los ponentes por haber aceptado la invitación. Con algunas incidencias que hemos tenido con nuestro famoso apagón, aún así hemos logrado incluso que FECOR llegue a Tenerife, o sea que genial. En primer lugar, hay preguntas para Iván, no podía ser de otra forma, para la parte del CDE, que creo que aquí. Yo las tenía ya apuntadas, pero por la parte del CD del MITMA, no sé si alguna de las preguntas son sensibles, las va a poder contestar, pero bueno. Ya tú nos dices. El CD del MITMA nos preguntan que si va a ser, se trata de Alejandro Fernández, y nos pregunta que si va a ser escalable. Escalable se refiere a que puede usarse en distintas administraciones. Se abrirá para otras administraciones. Eso es decisión del MITMA. Realmente quien lanza la licitación es Informática del MITMA. Y nosotros como Iberus ganamos esa licitación y al final Informática del MITMA se provee de esa herramienta para luego dársela a su cliente interno. Su cliente interno, el principal del MITMA, es Dirección General de Carreteras, pero también está Patrimonio, está Presidencia, y al final, como las administraciones se entiende que colaboran entre ellas y demás, evidentemente, si me lo invento, Correos está interesado, pues hablaría con el MITMA y entre administraciones se entienden. Así que a nivel informático, que es lo que puedo decir yo, está diseñado para que sea lo que en informática se llama multitenant, es decir, una única plataforma, distintas organizaciones completamente estancas entre ellas. La siguiente pregunta va relacionada y yo creo que va por el mismo camino la respuesta, ¿no? ¿Es software open source o software propietario o en la nube o en un servidor propio? Esto lo decide, entiendo. El MITMA tiene muchísima tecnología, el departamento de informática del MITMA es muy potente, tienen servidores propios, también usan las nubes comerciales cuando consideran. El desarrollo es un desarrollo que nos contratan a nosotros lo hacemos, pero el código es propietario, sí, es propietario del MITMA. Es decir, el MITMA tiene el 100% del código para hacer con él lo que quiera. Porque es un desarrollo desde cero, no nos estamos basando en nada. Sí que es verdad que en este proyecto se han utilizado algunas tecnologías open source, como por ejemplo el famoso visor de Data Open Platform, y si se han usado otras tecnologías también son abiertas. También por requerimiento del cliente nos hemos hecho compatibles con la suite de Office y con otras que a veces necesitamos APIs de Microsoft o del proveedor de turno. Pero el core del desarrollo, digamos, quien tiene el código para hacer lo que le da la gana es el Informática del MITMA. Después hace una pregunta acerca del coste. Entiendo que el coste es el coste de la licitación que se hizo en su momento. La licitación se ganó por 2 millones de euros. Y con posibilidad de ampliar a 5, creo que tiene parte de fondos europeos. En el primer año ejecutamos esos 2 millones y ahora estamos en una ampliación de mejora de funcionalidades de 1 millón más. Y por último habla de si tiene flujos de trabajo o flujos de procesos bien automatizados y comprobaciones de requisitos bien automatizadas. Esa plataforma, la plataforma del CDE. Es una de las cosas que estaba en el roadmap. Al final yo propuse muchas ideas y luego se han ido priorizando unas u otras. Sí que está muy automatizado el tema de las nomenclaturas, ¿no? Que subes el archivo, la nomenclatura se rellena y ya tiene un asistente. Está automatizado temas de que cuando alguien revisa un proyecto llega automáticamente a un grupo de revisores para que den su ok. Cosas de ese estilo, sí. Perfecto. Pues por la parte de SDE creo que, no sé si, espero que hayamos podido contestar a Alejandro. Pablo tenía una pregunta, Pablo Oromí por ahí, ¿no? Para Asael, respecto al proyecto de ferroviario en Chile,
que si el trabajo que se hizo puede facilitar la fase de mantenimiento y gestión de activos, en qué medida, y si el cliente pidió o no pidió nada al respecto de la parte de mantenimiento. Vale. Pues en el caso de este proyecto en concreto, Pablo, ¿qué sucede en Chile? Que la empresa que gestiona la red ferroviaria, que en este caso sería, a la vez también es la operadora. Perdón, la que mantiene a la vez es la operadora, es decir, la empresa de Chile sería como el Renfe y el Adif en España, sería la misma empresa. Entonces esa empresa ya desde hace aproximadamente 3 años, cualquier proyecto BIM que desarrolla, cualquier obra de ejecución, siempre tiene el requisito de BIM precisamente para eso, para poder mantener y gestionar los proyectos que ejecuta, tanto como las obras que desarrolla, dentro del plan que ellos tengan establecido dentro de la metodología BIM, porque nosotros llegamos a la parte de desarrollo del proyecto o de indicarle los usos que ellos nos están solicitando, pero lo que no conocemos es de manera interna cómo funciona la empresa a la hora de aprovecharse de los recursos que nosotros les estamos facilitando. Y creo que... Pues por la parte de online y de momento no me han pasado más preguntas, entonces ahora yo les voy a hacer unas pequeñas preguntas antes de pasar a la sala, que seguro que tienen preguntas que hacer, y les pasamos el micrófono. Antonio, yo en primer lugar quería felicitarte por el trabajo que hemos visto, lo comentaba Iván, pero creo que todos nos hemos quedado pues sorprendidos gratamente con el trabajo de BIM en una empresa constructora y además en Canarias, ¿no? Que siempre tenemos el hándicap de la deslocalización esta que tenemos, ¿no? De región ultraperiférica, y que parece que a veces las cosas nos llegan una hora después, ¿no? Pero felicitarte por el trabajo y sobre todo por haber puesto una cosa que lo comentábamos con Iván, poner números a por qué yo como constructora hago BIM, ¿no? Entonces preguntarte cómo te iniciaste en esto de forma, ¿no? Veo que has modelado proyectos que no lo requerían y me surge esa duda. Sí, pues nada, gracias por la felicitación. Bueno, pues un poco por necesidad, ¿no? Por necesidad. Justo cuando comentaba el segundo bloque temático de ¿es rentable para la constructora la implantación de BIM? Llegué por necesidad a ello, por necesidad de controlar, ¿no? La información, porque en definitiva, digamos que en mi modo de ver, nosotros los constructores lo que hacemos en definitiva es que nos dan un proyecto, esperemos que, como comentaba, esta colaboración participativa de todos los que intervienen en el proceso nos lleguen proyectos un poco más enriquecidos y que esas interrupciones pues, se minimicen por el bien de todos, no solamente de la constructora, ¿no? Para no liarme mucho, ¿qué ocurre? La necesidad de hacer que la constructora fuera más ágil, que no perdiéramos tanto tiempo, esa información dispersa que teníamos, ¿no? Pues la pudiésemos acelerar y tener bien controlada, es lo que me llevó a BIM, ¿no? Fue la necesidad, ¿no? Nada más, ¿no? El hecho de poner cifras, pues obligatorias, porque nosotros como constructores lo que hacemos es que cogemos un proyecto, en base a la información que tenemos de mediciones e información gráfica, estimamos un determinado valor apoyándonos en ofertas que pedimos a su vez a nuestros proveedores y lanzamos una hipótesis. Esa hipótesis en definitiva queda reflejada en un plazo y en un coste. Y claro, después tenemos que ser capaces de defender esa hipótesis que hemos hecho, porque el riesgo de ventura juega en nuestra contra, la meteorología, la logística, ¿no? Un montón de factores que nos, entre comillas, nos amenazan, ¿no? Y lógicamente tenemos que tener absoluto control de qué es lo que nosotros habíamos previsto, porque no tenemos facilidad para tocar en la puerta del cliente y pedirles incrementos de precio, incrementos de plazo cada vez que nos salga mal, ¿no? Con lo cual, ese control, ¿no? Es imprescindible, ¿no? En la constructora. Y de ahí, nada más y nada menos, pues llegué, ¿no? a
a BIM, ¿no? Pues nada, yo por la parte de la universidad y de lo que llevamos haciendo hace tiempo, pues me encantaría colaborar con ustedes, porque ya que son un caso práctico aquí en Canarias, estaría muy interesante. Estamos colaborando y por eso tenemos un módulo de IDS con FGV, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, Vilor y TIPSA a nivel nacional, en un proyecto de pues chequeo automático de información sobre los modelos BIM a nivel de obra. Yo creo que uno de los temas que ASAEL lo ha sacado es el tema de la calidad de los datos de los modelos, unido también a lo que mostraba también Leica, ¿no? De esos levantamientos que luego intentamos chequear que lo que hemos diseñado, modelado, se corresponde con la realidad. Este tema de la calidad de los modelos y de chequear la información de los modelos, yo creo que es un tema que ahora ya nos estamos planteando y un tema de relevancia. Y paso ahora a José Bellás, te voy a atacar a ti. Sé que cuando te volviste a Canarias en esta obra de Chira-Soria, cuéntanos si han tenido dificultad, por la parte que a mí me toca, de conseguir personal formado en BIM. ¿Qué dificultad han tenido? Lo digo para que si alguno de nuestros alumnos, estudiantes de Ingeniería Civil, Arquitectura Técnica, nos están viendo, y que les insistimos, pero ellos hacen lo que quieren, les insistimos que esta parte, y sobre todo por su juventud, que a lo mejor en otros temas no tienen experiencia, y en cambio en el uso de metodología seguro que se pueden meter metodología BIM muy rápido. ¿Qué experiencia has tenido tú en buscar a personal especializado? Sí, bueno, al venir de Cataluña, sí es verdad que allá está muy arraigado ya el BIM. Entonces, al venirme aquí a Canarias, me encontré con ese hándicap. O sea, de gente, modeladores, ¿no? Técnicos que estén asociados a lo que es la metodología BIM. A día de hoy estamos cojos en este apartado. Entonces es muy complicado encontrar a gente, no hablo de especialistas, hablo de gente que use la metodología BIM. Ya no digo de expertos en un software u otro, sino gente que sepa qué es metodología BIM y que pueda trabajar en esa metodología. Sí, es complicado a día de hoy. Bueno, pues mensaje para formarse en ese ámbito, porque creo que es importante y que ya vamos teniendo empresas que nos lo solicitan y que no encuentran perfiles con esos requisitos. Para FECOR, que yo conocí el proyecto cuando fui vicerrectora, estuvimos evaluando, tú nos ponías imágenes renderizadas del Padre Ancheta con un solecito impresionante y resulta que yo en ese momento como vicerrectora les decía, bueno, pero es que la zona de Padre Ancheta hace un clima que no es el que se corresponde a toda Canarias, ¿no? La pregunta iba más porque vimos el proyecto y lo vimos como de los BIM. ¿Qué parte de ese proyecto ha ido, entiendo que mucho, ¿no? A fábrica, ¿no? Como modelo que se lo mandamos a la fábrica de Sevilla, creo, donde hacen cada uno de los módulos. ¿Cuánto del BIM nos ha ido a fábrica? Bueno, matizar sobre lo que has dicho del sol, es verdad que he puesto las diapositivas, las imágenes con sol, pero tenía otras con lluvia. Pero yo digo, ostras, no sé, voy a poner las del sol que queda un poquito más alegre. Pero sí, también pensamos en eso. Y el modelo fábrica lo he utilizado todo, o sea, porque utilizan Tekla Structures, entonces lo que han cogido es el modelo de base que tenemos, el que habéis visto, y lo que han hecho es añadirle lo que les hacía falta para que fuera un LOT 400, ¿no? Las preparaciones de borde para el fabricado, porque es que directamente con Tekla Structures ellos pueden directamente cortar y mandarlo a control numérico. O sea, es un programa que para ese nivel avanzado, madurez avanzada de fabricación, es posible. Pues muchas gracias. Y por último, para Pablo, antes de pasar al público, yo sé que ya Leica está utilizando inteligencia artificial en el ámbito de chequear o filtrar esas nubes de puntos. ¿Nos puedes contar algo acerca de esto? Sí, claro.
Bueno, pues con lo que comentas y lo que adelanté ya en la presentación, la inteligencia artificial ya está aquí, o sea, no es algo que venga. Y como no entra de lleno en los flujos, en los procesos de análisis, tanto de los software como de los equipos, ¿vale? Más que de los equipos, en cuanto no tanto al firmware, que sí, aplica en el caso de los sistemas autónomos, también en los software de campo que gestionan o pueden controlar, en el caso de los láser scanners, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, con la última actualización que se ha hecho en uno de los equipos que tenemos, que más vendemos aquí en España, bueno, en España, en el mundo, pues somos una multinacional, pero bueno, también aplica aquí en España, que era lo que quería decir. Ya el usuario puede hacer, por ejemplo, generar informes de análisis de horizontalidad y planidad de superficies. Y lo hacemos in situ y generamos incluso el PDF, el informe in situ. O sea, estas cosas ya están aquí y yo creo que han puesto ya el primer caramelito, ¿no? de todo lo que se viene a nivel de lo que la inteligencia artificial aplica. Desde luego no es lo mismo a día de hoy con la tecnología existente lo que se le puede requerir a la inteligencia artificial a bordo del firmware de un escáner o del software que está instalado en una tablet, iOS o Android, del usuario a lo que se le puede pedir a un ordenador, ¿no? Con toda la potencia de su Internet y acceso a Internet y a datos y a procesamiento, ¿no? Entonces, aquí sí son los software de oficina los que se llevan la palma de oro en cuanto a las capacidades de análisis y algorítmica basados en IA, ¿vale? Que han llevado ya lo que hacíamos basado en algorítmica de nube de puntos e imágenes a un nivel más allá. ¿Dónde va a ir a parar esto? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, pero la Hexagon, que es de donde cuelga Leica Geosystems a nivel de tecnológica que cotiza en Nasdaq, toda la fuerza va hacia el concepto de autonomía, o sea, autonomía, que aplica a nuestra tecnología y bueno, para allí vamos. Pues muchas gracias, Pablo. Y ahora pasamos a la sala. Los que tengan preguntas, pues levantemos la mano y si les parece, les voy dando... Tiene por ahí micrófono. Hola. ¿Hola? ¿Se me oye? Ah, vale. Es que esto como... No, eso es para online. Ya, para online, no sí. Tienes que hablar un poco alto. Buenas tardes ya a todos. Yo tengo una pregunta para Antonio, porque me siento muy reflejado en ese proceso de detalle y modelado para construir, aunque yo soy proyectista, no trabajo para una constructora, pero sí me gusta que los proyectos queden muy desarrollados o muy definidos, y todas esas problemas que comentabas de ya se hablarán obra, me ponen enfermo. Son dos preguntas en realidad. La primera es, ¿están ustedes ya recibiendo modelos BIM de proyectistas donde puedan trabajar con ellos, o necesitan todavía una revisión y un modelado posterior de ustedes? Y en ese caso, ¿encuentran muchos errores en los modelos que vienen? O sea, el diseñador, el proyectista, ¿ya ha avanzado en ese camino? Porque muchas veces se hacen modelos, pero se hacen igual de mal que los planos de CAD, porque lo que interesa es hacer el plano y se sigue sin pensar en el objeto 3D. Se sigue pensando en la representación de la ventana, pero no la dificultad constructiva que tiene esa ventana, ¿no? Esa por un lado. Y la otra es, habiendo enseñado todo ese trabajo de taller, de oficina técnica, o sea, de taller me refiero de interior, de oficina técnica, de estudio de los proyectos, ¿hasta qué punto se ha conseguido llevar eso, que es la gran utopía del BIM, a la obra, al operario que está con las botas de obra, el casco, y se lleva de nuevo sacando planos y llevándolo allí? ¿O hay algún tipo o tienen ustedes en la empresa algún tipo de perfil ya que maneje otra tecnología y que se modernice un poco esta historia, ¿no? Que no sea el plano que empieza a llover y se moja y todo es un desastre? Muy bien. Muchas gracias. No sabes cuánto agradezco esas dos preguntas que me haces, ¿no? Empezamos primero por los modelos, los proyectos, cómo los recibimos. Ciertamente son minoritarios, muy minoritarios diría, ¿no? Aunque me van a pedir disculpas los diseñadores, ¿no? Aunque nos entreguen los proyectos BIM,
llevamos tanto tiempo encontrándonos con tantas divergencias entre los proyectos que aún, ¿no?, yo desconfío de todos los proyectos que nos vienen, de todos, ¿no? Lo lamento y pido disculpas, ¿no?, a los diseñadores que habrán puesto muchísimas ganas en hacerlo bien, seguro, no me cabe la menor duda. Pero rompiendo una lanza en favor de aunque nos vengan los modelos, los revisamos, ¿no? Lo que quiero manifestar es que la información, lo entiendo yo así, la información que viene de los modelos redactados o elaborados por los proyectistas tiene una información que quizás es suficiente para resolver los primeros requerimientos del promotor, ¿no? Pero nosotros como constructores necesitamos mayor grado de detalle. Por así decir, la información que al proyectista le vale, ¿no?, para mostrar que ha resuelto todos los requerimientos de su promotor, no es la misma información que yo luego necesito para construir. O sea, yo tengo que desarrollar más ese modelo para luego poder llevar a obra la información útil que permita colocar las cosas en su sitio. Un ejemplo muy simple, ¿no?, es un paramento como este, ¿no?, de ventanas, ¿no? Todos sabemos, los que hemos trabajado con software de modelado, que colocar una ventana, una puerta y parametrizarla o hacerla más larga, más ancha, además, perfecto, en un momentito se hace y digamos que el promotor puede dar visto bueno a la ventana. Pero dudo, no me he encontrado nunca ningún modelo que hayan dibujado el dintel, ¿no? Claro, dependiendo de dónde coloques esa ventana, el dintel quizás tenga que ser, con la propia estructura del forjado, hacer una pequeña viga colgada. En ocasiones resulta que no tienes dónde apoyarlo, y ya tienes un pilar a un lado, un pilar a otro, con lo cual ese dintel pues ya tiene un trabajo adicional de perforaciones, taladros, etcétera, etcétera. Con lo cual quiero decir que en ese detalle simple de ventana, quiero ilustrar el desarrollo que nosotros como constructores tenemos que ir un poco más allá, porque el dintel hay que ejecutarlo, hay que resolverlo, mientras que la información gráfica del proyecto no tiene por qué meterse en ese detalle. Si se meten, perfecto, perfecto, porque el presupuesto entiendo que va a reconocer ese dintel y además incluso la tipología de cada dintel. No va a ser lo mismo un dintel fabricado in situ vía apoyado u otro que necesite empotramiento doble, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en relación con los proyectos. Siguen siendo minoritarios, ¿no?, pero aunque nos vengan, todavía nosotros desconfiamos un poquito y le damos una segunda vuelta, ¿no? Y luego la segunda pregunta en relación con que nosotros desde la oficina técnica, lo comentaba antes con Iván, ¿no?, podemos efectivamente desarrollar, porque además te engancha, esto del modelado te engancha y puedes invertir un montón de horas, ¿no?, en desarrollar un modelo perfecto, infografía sí, infografía no, lo que quieras, ¿no? Pero luego tenemos que ser capaces de llevarlo a obra, ¿no? Vale. Nosotros particularmente, ¿cómo lo estamos resolviendo? Evidentemente todavía hacemos uso de planos, pero reconozco que de una manera progresivamente se va perdiendo ya los planos. Concretamente nuestros encargados, que comentábamos antes que la tecnología está al alcance ya de todos, ¿no?, prácticamente, ¿no? Si pensamos que los encargados, los oficiales, albañiles y peones, pues todavía no manejan esta información, yo creo que estamos un poco confundidos, porque ya los móviles, ¿no?, son tecnología que todo el mundo ya utiliza. Concretamente en nuestro caso, nuestros encargados tienen tablet, le damos a todos tablet, le facilitamos un visor 3D, nosotros el software que utilizamos es Revit, entonces elaboramos un visor que se lo pasamos y eso les permite a ellos ya navegar y demás. De hecho, la semana pasada mi compañera Marta, que me acompaña aquí, les dio pues una charla de formación para que pudieran explotar al máximo esa herramienta, hacer secciones, desactivar capas y demás, ¿no?, para poder familiarizarse y sacarle el máximo partido. Y todavía más, lo que comentaba Pablo de la captura de la realidad, eso estará por venir, la realidad aumentada, ¿no?, como no tan solo para comprobar que lo que está ejecutado es lo que tenía que ser, sino yo voy más allá. La realidad aumentada podíamos, y yo creo que es perfectamente fácil utilizable, como elemento para replantear, ¿no? No tan solo para chequear lo que ya está hecho, sino replantear previamente. Con lo cual,
poco a poco nos va a ir arrastrando la necesidad, ¿no? y la potencia que tiene toda esta tecnología. Por eso empezaba mi intervención hablando de lo apasionante, ¿no?, de esta transformación digital, ¿no? Nos llevará a que los planos, algunos utilizaremos, ¿no?, pero la transformación digital, ¿no?, va a ser un hecho, ¿no? Lo es ya, en nuestro caso particular, ¿no? Gracias a ti. Antonio, soy Valdemar Llamosa, ingeniero de caminos y profesor de ingeniería civil aquí en La Laguna. Usted dijo una cosa al inicio que me impresionó, que fue que tenía que imaginarse la estructura. Eso me recordaba antiguamente, cuando hacíamos los planos sobre papel canson, hacíamos un esquema en papel mantequilla y los poníamos planta a planta para imaginarlo. Ahora, verlo en BIM me parece un avance monumental, porque yo en BIM soy nuevo. Pero usted dijo que usar BIM suponía un ahorro y dio porcentajes. Si usted recibe un proyecto y hay disciplinas, instalaciones que no están en BIM, ustedes, la primera pregunta es, ¿ustedes hacen el modelado BIM? Ese coste, aún con esos costes, sobrecostes, ¿supone un ahorro usar BIM en la ejecución del proyecto que realizan ustedes? Sí. Gracias por la pregunta también, ¿no? Sí. Porque precisamente justifica el porqué, ¿no? En efecto, nosotros no hemos hecho el estudio de, oye, merece la pena tener, ¿no?, a la compañera Marta, a Elena, ¿no?, a Eduardo, ingeniero que nos chequea la parte de instalaciones. No lo hemos hecho. Yo creo que he sido tan pesado y tan obsesivo con que esto tenemos que meterlo en la constructora que mi editor me ha dicho, venga, vale, sí, convenció al presidente y nos metemos adelante sin haber hecho cálculos, ¿no? Pero solamente un dato, 28.000 euros. En el caso de las 24 viviendas de Tamaraceite, 27.000 en el otro, ¿no?, de coste directo solo. No he evaluado el coste directo, el coste indirecto que hubiese supuesto ese tiempo que yo he estimado teóricamente, que seguramente luego en la realidad iba a ser más, porque la cantidad de los bloqueos cuando se producen, todos los agentes, se rompe la cadena productiva y empieza, ¿no?, exponencialmente, ¿no?, a estropearse todo. Pero si vamos a esa cifra, fíjate que yo recuerdo que el modelado de la 24 Tamaraceite, ¿no?, es una obra que empezó en diciembre, corría a toda pastilla porque había visto todo este tipo de problemas y no quería que nuestros compañeros de obra se encontrasen con que ya llegué tarde yo con el modelo. El número de horas que yo invertí, sin recortarlo, sin incluso ser, ¿no?, quiero extenderme, ¿no?, más allá de lo que pudo ser, yo no empleé más de una semana, ¿no? Una semana de trabajo mía seguramente es más económica que 28.000 euros solamente en esa obra. Si tuviéramos a otro compañero, ¿no?, y insisto que solamente estamos hablando de coste directo, el ahorro es brutal, porque no solamente es el coste directo de los materiales, es el plazo, es la satisfacción del cliente, además también de ver cómo su proyecto va como un tiro, ¿no? Porque nosotros la idea que tenemos es el de convertir las obras en producción. El tiempo precioso que nos dan desde que, en el caso de obra pública, se nos adjudica la obra hasta la fecha de acta de comprobación de replanteo, trabajamos a destajo para intentar que los primeros pasos en la obra ya cuenten con una información fiable y que permita incluso, en ocasiones, como pasó en la obra de la bodega, no iniciar el proyecto que tenían previsto, porque habíamos detectado que no íbamos a buen término, ¿no? Entonces, ¿es económico? Sí. No nos hemos planteado cuestionar esa economía, porque ya estos ejemplos que he visto, ¿no?, pues a las claras demuestran que es una inversión, no es un coste. Gracias. Tengo un comentario para el compañero FECOR. En 1992 yo trabajaba de calculista en Madrid. ¿Perdón? En 1992 yo trabajaba de calculista en Madrid. Y FECOR, si no fue el primero, fue de los primeros programas de estructuras que permitía una entrada gráfica y daba la salida de planos de FECOR de Hugo Corres Peiretti, ¿no? Sí. Entonces, yo simplemente era decirle, me quedo impresionado y felicitarlos por el gran avance. Bueno, han pasado 30 años también, pero el gran avance, me quedo impresionado. Y nada, felicitarte por tu exposición y por todo esto. Gracias.
De hecho, como he comentado antes, yo creo que en el corazón de FECOR somos unos grandes desarrolladores, nos encantan las nuevas tecnologías, innovar y siempre estamos pensando un poquito más allá. Estamos ahora, y ya no es el Big Data, sino estamos con la inteligencia artificial. Tenemos a 2 personas que están ahí pensando qué se puede hacer con ello. Entonces, muchas gracias. Y si me permite, me gustaría comentar sobre las preguntas que habéis hecho antes, de cómo podemos llevar esos modelos BIM a la obra. Poner 2 ejemplos, ¿no? En el caso de cuando utilizamos Tecla Structures, podemos hacer algo que lo utilizamos bastante en las estructuras industriales, porque vale, en el plano podemos ver etiquetas, podemos ver dimensiones, pero cuando llegamos a un modelo, aunque tengamos un móvil, no vemos nada, vemos los objetos en un espacio virtual, podemos medir, pero no vemos las dimensiones que queremos mostrar. Entonces, hay programas que sí que pueden realizar esto, que tú no solo tienes el modelo en un espacio virtual, sino que tienes ya anotaciones predefinidas y dimensiones predefinidas que tú llevas al campo y dices, vale, si es que esto mide esto, y ya no tienes tú que medirlo con el aparato. Luego hay otra tecnología que también es de Trimble, que es la empresa de Tecla, que se llama Trimble Field, que se conecta al dispositivo móvil. Y es un poco lo que decía José, de que ya tiene pues, estos aparatos, ese hardware para poder saber dónde está el modelo en esa localización. Entonces, llega a ser algo parecido a una realidad aumentada dentro del móvil, pero que ya lo hemos probado en algunos proyectos y la verdad que funciona bastante bien. Y sobre otra pregunta que has comentado antes, yo creo que un indicador de si vale la pena o no en obra sería la cantidad de RFIs que hay en la obra. Si vemos que eso ha disminuido, eso va a ser que ha valido la pena. Y en este caso, de momento, en 2 de los proyectos que hemos realizado, en uno nos dieron un premio y en otro nos escribieron una carta de muchas gracias porque hemos tenido muy poquitas RFIs gracias a utilizar estas tecnologías. Por ahí. Moisés. Muy buenas, ¿qué tal? Tenía una pregunta para ustedes. Lo primero, felicitarlos por la jornada. Me han parecido súper interesantes. Y ahora lo que quería un poco era hacer la reflexión, ¿no? Vemos que la tecnología BIM está ya en un punto de madurez y una aplicabilidad totalmente desarrollada. Y desde el punto de vista de las administraciones públicas, que entiendo yo que son las que tienen que hacer de tractor, ¿no?, para empezar a aplicar estas metodologías y exigirlas dentro de las contrataciones, pues un poco si tenían cierta información de cómo se meten cómo se introduce el BIM dentro de las licitaciones públicas. Si se pueden meter como criterios evaluables, como solvencia técnica, si es lícito meterlo como solvencia técnica que pueda incluso no permitir que las empresas que no lo tengan no puedan optar a esos contratos. Y entonces, si tenían un poco de información de eso. Yo aquí sí que siempre intento reflexionar un poco con este tema, porque está muy bien la metodología BIM. Creo que todos tenemos que utilizarla, pero siempre pregunto, ¿sin metodología BIM nos pagaban más por hacerlo en AutoCAD? No, la licitación, no, tienes que hacerlo en AutoCAD. ¿Nos pagaban más? No, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto tiene que llegar, que la administración empuje por el BIM, pero que no tenga que ser un requisito. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque esto está ya puesto. Tendremos que hacer metodología BIM siempre. O sea, no porque me van a pagar más por esta licitación o menos. O sea, esa es la reflexión que me gustaría hacer. Sí, y yo, para complementar un poco a José, ¿ustedes creen que algún cliente de Antonio le ha pedido BIM alguna vez? No, creo que no. Nadie ha pedido BIM, ni público ni privado. Es decir, el primer punto es, y esto aplica no solo a licitaciones públicas, no tengo que meterme en BIM porque lo pidan mis clientes.
Igual que no tengo que meterme en IA porque lo pidan mis clientes y no tengo que meterme en cualquier otra tecnología porque lo pidan mis clientes. Estamos en 2025, la sociedad en su conjunto tiene un problema de analfabetismo digital brutal que no somos conscientes y eso también pasa en las empresas. Una empresa que no apuesta por la tecnología, del tipo que sea, es una empresa que tiene problemas. Lo que pasa es que no lo sabe. ¿Vale? Eso, punto. Entonces, ahora viene la parte de, bueno, pero ¿y la zanahoria y el este? Las administraciones públicas, la general del Estado ya es obligatorio desde abril de 2024. Y la general del Estado implica cosas como correos o, en el caso de Canarias, pues todo el tema del astrofísico, por poner un ejemplo, ¿no? No son solamente los grandes ministerios. Para el resto de administraciones es una recomendación. ¿Es lícito que una administración pública pida solvencia técnica y así deje fuera a los actores que no han puesto la tecnología en su estrategia empresarial? Desde 2016 ya hay jurisprudencia que dice que sí. Es decir, 2014 la Unión Europea saca una directiva diciendo, señores, hay que trabajar en BIM porque es más eficiente. En 2018 ya hay jurisprudencia en España que dicen, a ver, mercado privado, tienen desde 2014 para haberse metido en esto. Si en 2018 no te has metido, tiempo has tenido. Esa es un poco la filosofía que se está siguiendo ahora. O sea que a día de hoy en España es completamente lícito, legal y no hay nada contencioso administrativo ni nada para que una empresa que no se haya metido en BIM, algo que lleva realmente desde 2007 existiendo, hoy en día no tiene, vamos, tiene las de perder si intenta ir por la vía contenciosa para reclamar. Otra cosa es que en esas licitaciones se pidan cosas que ya tienen que ver con la neutralidad tecnológica, te pido Revit o tal, ahí ya, pero esos son matices técnicos que en cada caso se verán. Pero hoy en día, una empresa que se dedica al sector de la construcción y que no esté metida en BIM o lo tenga en su hoja de ruta, el problema es interno. Para complementar un poco lo que ha dicho Iván y José, Moisés, que sé que como estás en administración, pues bueno, un poco la política que se ha seguido en algunos organismos, tipo aquí está Paula del Cabildo de Tenerife, es desde hace tiempo ir con las consultoras que desarrollan proyectos, pues hablando con ellas y diciéndoles vamos en este camino de ir sacando licitaciones en las que incluyamos requisitos BIM, no de momento como solvencia técnica, pero posiblemente llegaremos a un momento en el que lo hagamos, ¿no? En que esto. Entonces, creo que ese es un buen camino en el sentido de ir comentándoselo a las empresas que normalmente licitan, pues para tipos de desarrollo de proyectos, tanto de desarrollo de proyectos como para la fase de construcción y más adelante seguro para operación y mantenimiento. Y de momento la mayoría de las licitaciones que salen, pues salen con requisitos y muchas menos con solvencia técnica, excepto organismos pues como la Administración General del Estado. Bueno, creo que estas jornadas de hoy han servido para que el viceconsejero muestre brotes verdes, se llaman así, ¿no? Brotes verdes a un compromiso creo que hemos podido arrancarle un pequeño compromiso de llevar esto, ¿no? Esto no es nuevo en Canarias, ya hay muchos organismos que están haciendo distintas acciones y además con los pocos recursos que tienen, yo creo que acciones muy interesantes. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo adecuado es acompañar y cuando ya estamos en un nivel de madurez y con una estrategia. En este caso puede ser Canarias, puede ser a nivel de cabildos, si lo establecieran. A nivel de ayuntamientos a veces es más complicado, porque tenemos ayuntamientos muy pequeños, pues llevarla a cabo, ¿no? Este es un momento ideal porque tenemos una estrategia de la Administración General del Estado que es fácil copiarla, ¿no? Y trasladarla a distintas comunidades, y tenemos comunidades como ya se ha mostrado aquí, de Cataluña, que han hecho un marco también de estrategia BIM muy interesante para copiar como buena práctica, ¿no? Yo creo que es importante no reinventar la rueda, sino de utilizar las buenas prácticas. Chile,
Reino Unido, o sea, tenemos buenas prácticas por ahí en muchos sentidos, y acompañar al sector. Es importante acompañar al sector, que se deja acompañar, por supuesto, ¿no? El que no quiera subirse al carro, pues se quedará fuera, y eso es una decisión empresarial, no hay otro ahí, pero sí acompañarlo. Yo creo que el ejemplo aquí en Canarias es el Cabildo de Tenerife, que ha hecho ese proceso, yo creo que muy bien, ¿no? Disculpa, quería puntualizar, ¿no? Porque, correcto, coincido también con José y con Iván, ¿no? Efectivamente, no es justo discriminar a empresas que quizás pues, no han podido, ¿no?, acceder a la metodología, que seguramente lo terminarán haciendo, ¿no? Pero yo interpreto más la pregunta, ¿no?, por aquello de la colaboración, ¿no? Porque, claro, yo personalmente temo que el acceso a la metodología BIM, a poder modelar, etcétera, etcétera, ¿no?, no vaya más allá de mantener el comportamiento, como ponía en mi ponencia, de funcionamiento de nuestro sector, ¿no? Si nosotros vamos a seguir haciendo proyectos en los que no se enriquezca con la experiencia del constructor, con la visión y la necesidad del explotador, que luego se queda en mantenimiento, pues posiblemente lo que vamos a seguir teniendo es el mismo modelo, pero como hablaba antes, legítimamente y sin una crítica destructiva, dado que la información que hace el proyectista alcanza hasta satisfacer unas determinadas necesidades, no necesariamente iguales que las del constructor, y a su vez no son nada iguales las del constructor a las que necesita el mantenedor, ¿no?, yo abogo porque haya una evolución en la contratación pública que, respetando el derecho de acceso a todos los participantes posibles sin discriminación, ¿no?, pues busquemos fórmulas que permitan la participación de todos esos agentes en el proceso de licitación, ¿no? Porque le voy a poner un caso que nos ha pasado a nosotros muy recientemente. Ejecutamos una obra muy compleja, técnicamente muy compleja, que resolvimos, debo decir que bien, ¿no?, lógicamente, ¿no? La entregamos en verano del año pasado. Perfecto, entró en funcionamiento y muy bien. Nos llamaron en febrero de este año, un poco descontentos, criticando que en la cubierta del edificio, pues claro, el cerramiento que se hizo para digamos, disimular las máquinas de climatización, etcétera, etcétera, pues tenía un problema con el personal de mantenimiento. Y entonces nos llamaron a ver que lo habíamos ejecutado mal y a ver cómo lo resolvíamos nosotros, ¿no? Pues claro, nos hemos puesto a disposición, vamos a colaborar todo lo posible, pero puntualizamos que no se trató de ningún error de constructor, quizás ni siquiera tampoco un error de diseño. Lo que le hemos dicho al promotor es que, fíjate lo que te ha pasado. Lo que te ha pasado es que en el momento en el que estábamos ejecutando la obra y el diseñador, junto contigo también, decidieron resolver estéticamente y económicamente esa envolvente, se fueron a resolver la necesidad que vieron en ese momento, que era que estéticamente no cantara demasiado, con lo cual se fueron lo más discreto posible, y encima lo más económico posible, con lo cual no íbamos a extender ese cerramiento mucho más allá de los límites imprescindibles. En ningún momento apareció la figura del señor de mantenimiento. El señor de mantenimiento llegó 6 meses más tarde y cuando llegó se encontró pues con un problema de operación y entonces pues pone el grito en el cielo: yo no puedo reaccionar las máquinas, cada vez que tengo que cambiar un filtro tengo que quitar parte del cerramiento, etcétera, etcétera. Claro, si vamos en la búsqueda de qué originó esta queja, ¿no?, es que no estuvo sentado con nosotros, con el constructor, con el diseñador y con el promotor, no estuvo sentado el hombre de la operación, ¿no? Si hubiese estado, quizás hubiese dicho: cuidado que yo tengo que subir arriba, déjenme una escalera fácil porque no subo yo solo, tengo que subir cargado con mi maleta, herramienta, etcétera, etcétera. Y el proyecto hubiese evolucionado de manera distinta. Entonces, en mi opinión, con un promotor privado es algo más fácil el que participemos todos. En cuanto a esta metodología y esta, como hablaba yo en mi ponencia,
la mejoría de nuestro sector desde el punto de vista de ser más eficaces, más cumplidores, etcétera, etcétera, pasa por la alimentación y la aportación de la información de todos los que vamos a participar, probablemente en el sector privado sea un poquito más fácil, porque no tienes tanta obligación, salvo la que tú quieras, de discriminar o dejar fuera a algunos actores. En la administración pública entendemos que no. El uso digamos, correcto de los fondos públicos exigen abrir el mercado, especialmente con la ley de contratos del sector público vigente. Uno de los objetivos era permitir la participación de las pymes, porque el tejido empresarial de nuestro país, ¿no?, es mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas. Entonces, claro, entiendo que no es fácil, nada fácil, hacer que esa aportación de muchos agentes participen en el momento de la redacción del proyecto. Y ahí, en mi opinión, es donde los legisladores, la parte jurídica, tendría que buscar fórmulas adecuadas. La semana pasada, y ya termino, en Revil, una señorita de Navarra, si no recuerdo mal, hablaba de que ya estaba el gobierno de Navarra trabajando en esa dinámica para lograr, pues, tener esa alimentación. Y yo entiendo que fórmulas como, ¿no?, Integrated Project Delivery, ¿no?, en otros países, ¿no?, ya más extendido, pues yo creo que fácilmente, digamos, coloquialmente, permítaseme el chiste, ¿no?, levanta el teléfono, llama y entérate, oye, ¿cómo lo están haciendo ustedes?, ¿no? Porque ahora mismo la información no está tan aislada, ¿no? Es un poco lo que comentaba, salvando que efectivamente no todos, es decir, el conocimiento que tienen muchos profesionales, no necesariamente vinculados en BIM, es información que no les impide acceder a las licitaciones, pero lo que sí demando, en mi opinión, es que la legislación permita más participación para hacer que nuestro sector contribuya de una manera mucho más eficaz, ¿no?, al Producto Interior Bruto del país del que hablábamos antes, ¿no? Sí, un reto importante, porque para eso hay un cambio de normativa interesante, con lo cual nos vamos a tardar un poquito. Vamos a darle la palabra a Pablo Ruiz, que está online y que nos lo había pedido. Pablo. Sí, gracias. Pues nada, un poco en alusión también a lo que se comentó en sala, se preguntó y se comentó también por el resto de los compañeros ponentes, a los cuales lamento no verles las caras, pero un gusto participar con vosotros también. Hay dos cosas que me resonaron y las comparto. Una se comentó al principio, fue que nos hizo poner las primeras preguntas, y es en relación por compartir un poco el feedback también, ¿vale?, en la sala, de lo que nos llega a nosotros, las tecnológicas, por lo menos los que estamos al otro lado, y es realmente la falta a día de hoy de personal cualificado en muchos ámbitos de la construcción, no solo en el mundo de la digitalización, y como no en lo que atañe a todos los procesos de BIM, ¿no? Aquí, por suerte, cuando tú también comentabas, Lorena, en relación a los estudiantes, a los que estén estudiando y demás, pues cabe la salvedad que, bueno, que si no se encuentran físicamente en las islas, en este caso en Tenerife o en cualquiera de las Islas Canarias, pues en un mundo digital en el que estamos, pues, bueno, se pueden contar con estos profesionales de forma online, ¿no? A menos que se les requiera físicamente en obra, claro está. En la parte de modelado me refiero, en todo lo que concierne a parte de oficina. Y luego, por otro lado, en cuanto a no sé si fue Antonio quien fue que comentó el concepto de falta de conocimiento tecnológico. Hizo una referencia a una palabra que no recuerdo cuál fue la que utilizaste concretamente. Pero bueno, sí, hay una labor necesaria y es parte de mi trabajo, como no en el día a día, de lo que yo le llamo evangelización tecnológica. Sí que falta gente que conozca de las tecnologías, de su implantación, y como bien decís, se comentó en sala, no estar hoy por hoy en un mundo netamente digital y tecnológico, pues dejará, como no, a empresas fuera. No hace falta irnos, podemos poner 1000 ejemplos, ¿no? O sea, de los usuarios del Abaco a la calculadora, de los usuarios de la telefonista que cambiaba cables, ¿no?, en una centralita al uso de los móviles, ¿no? O sea, la tecnología está y antes o después, no sé cuándo será, pero confío
que sí se pedirá el uso de la tecnología BIM, que es el marco en el que estamos hoy, y llegará. Podéis buscarlo en Internet, en Google, cuando hacéis referencia a hace cuánto, si se piden o no se piden los proyectos BIM, la Autoridad Portuaria de Tenerife, sin ir más lejos, tiene su guía BIM redactada desde noviembre de 2019, prepandemia, ¿vale? Por mencionar algo que es muy vuestro y muy de donde se está celebrando esta jornada, que es en Tenerife. Entonces, esto está también orquestado de la administración pública, que alguien preguntó en sala que fuera el tractor. Sí, es un impulsor, parten siempre de un desarrollo de integración BIM hasta que aquello ya luego aterriza y realmente se solicitan los proyectos BIM. Y bueno, BIM es entorno colaborativo, entonces aquí estamos todos los actores, ¿no? Están los usuarios, está la administración pública, estamos las tecnológicas y esto pues está increciendo. Simplemente dejar esa reflexión. Gracias, Pablo. Ahora creo que Javier en sala tenía una pregunta. Buenas tardes. Enhorabuena de nuevo, de verdad que ha sido una jornada fantástica. Voy a intentar ahorrar, además que me han robado muchas de las preguntas, pero quería hacer una reflexión y luego una consulta, sobre todo por, como sabes, trabajo en una administración con el tema de la contratación. Efectivamente hay muchas posibilidades, lo que pasa es que yo creo que vamos muy a remolque. Es verdad que la Administración General tiene ciertas obligaciones cuando los importes superan una cantidad y las administraciones pequeñas estamos todavía muy verdes, ¿no? Pero es verdad, a colación de lo que comentaba sobre el mantenimiento, que creo que la ley de contratos, que a lo tonto ya tiene 8 años, debe ya plantearse una reflexión, entre otras cosas, por el mantenimiento. O sea, yo creo que todo lo que nosotros ya sabemos de hace años, que es las WIL, cómo se construyó, porque quien lo va a mantener tiene que saber cómo está ejecutado. La mayoría de las instalaciones quedan ocultas, con lo cual si no sabemos lo que hay, probablemente no vamos a saber mantener. Y yo tengo, convencimiento absoluto de que hay un sobrecoste enorme porque lo que se hace es instalaciones paralelas o instalaciones, porque como se desconoce lo que hay ahí, al final lo más económico está. Pero bueno, a colación de la pregunta que quería hacerles a Antonio, sobre todo por el tema de la constructora, creo que pusiste uno de los ejemplos que era una obra pública, ¿no? Puede ser la de Tamaraceite, si no recuerdo mal. Sí, en el pliego, o sea, ya no en el proyecto, sino en el pliego de la contratación de la constructora, nombraba o comentaba en algún momento o planteaba valorar la implantación de la metodología BIM. De todos los 4 ejemplos que traje y de la totalidad de obras en las que he trabajado, la única en la que hemos tenido solicitud de modelos BIM as-built, además, ¿no? Han sido 2, ¿no? Han sido 2. Una ha sido Servicio Canario de Empleo y otra de edificio de Arrecife, bueno, que en definitiva es el mismo promotor, ¿no? Y de puertos, ¿no? Un edificio que hicimos de oficina. El resto no. Este modelado que hemos hecho por iniciativa propia, ¿no? Da respuesta a lo que comentaba la pregunta que decía Lorena. ¿Cómo ha llegado aquí, ¿no? Pues ha sido por iniciativa propia, porque con independencia de que nos lo pidan, estamos convencidos de que es rentable. Conseguimos acortar plazos. En esta concreta de Tamaraceite, una obra de 12 meses, si no recuerdo mal, en torno a noviembre, por eso sé que en diciembre estaba corriendo para hacer el modelo rápido antes de que empezáramos. En noviembre se celebró el acta de comprobación de replanteo, con lo cual nosotros 12 meses en diciembre del año siguiente ya teníamos que estar entregando, con una interrupción, una suspensión temporal que tuvimos porque hubo que hacer una pequeña campaña de micropilotaje paralelo a uno de los edificios existentes. Incluyendo eso, la obra finalizó en enero del otro año y se entregó en febrero. Se entregó en febrero por cuestiones administrativas, pero nosotros habíamos terminado nuestra encomienda en enero. Estoy convencido de que además del trabajo enorme que hicieron nuestros compañeros de dedicar horas porque sabíamos que no podíamos incumplir el plazo, además de ese trabajo les facilitó mucho la tarea
el hecho de no tener que pensar, de no tropezarse con los problemas que yo ya había detectado, y digo yo porque fui quien lo modelé, lo podía haber descubierto cualquier otro que hubiese hecho el modelo con esa intencionalidad, que es la de convertir el proyecto que recibimos en el modelo que realmente construimos. Nosotros, ¿no?, tenemos en nuestra oficina técnica la instrucción de que nosotros debemos modelar lo que construimos para luego construir lo que modelamos, ¿no? O sea, esa es la premisa. Estoy convencido de que conseguimos ese plazo gracias a eso, ¿no? Para aportar un poco más, en el tema de... Hemos visto muchos modelos hoy, sí que son objetos físicos que existen, pero también se pueden modelar objetos que van más relacionados con el mantenimiento, zonas que se necesitan para tener acceso o para pasar, que creo que ya desde el diseño son muy importantes y que creo que cada vez tenemos que empezar a ver y no solo quedarnos con lo que es físico, sino con otros casos de uso que, en este caso, operación y mantenimiento. Necesitamos poner eso para hacer una buena ejecución. Ahora. Bueno, yo creo que en eso tiene que haber un avance súper interesante en los modelos BIM, porque ese es un tema de información que a veces no tiene. De hecho, ahora parece que se tiene que modelar algo para que esté asociado y yo creo que eso es un tema que seguro evolucionará. Ya nos hemos pasado de tiempo, no sé si... Sí, nada, un comentario muy rápido para las administraciones, que sé que hay varias en la sala. Ustedes quieren el BIM para dos cosas. Una, para tener un edificio real mejor y dos, para tener un edificio virtual que les ayude a hacer un mantenimiento mejor. Y hay un problema y es que no se pueden centrar solamente en una de las dos. Y esa es una de las críticas que yo le hago, por ejemplo, al Plan Nacional BIM, que se enfoca mucho en el entregable. Que ustedes tengan modelos BIM no les sirve para tener un edificio real mejor. Solamente les sirve para tener un edificio virtual mejor para mantenimiento. Para tener un edificio real mejor, no es tanto que ustedes reciban un entregable como que estos señores puedan colaborar bien. Y ese es el fallo del Plan BIM, que por no atreverse a cambiar la LOE, se ha centrado en la parte de entregable. Pero no olviden que necesitan las dos cosas. El edificio de verdad mejor, y para eso no es importante que reciban modelos, sino que sus subcontratistas trabajen con esos modelos de forma colaborativa y luego ya sí, cuando ya tengas el edificio de verdad perfectamente construido con tus llaves en la mano, que aparte te den un entregable nuevo, que es el edificio virtual, que lo usarás en otra fase. Y tenemos el problema de que a veces la administración se centra mucho y la ley actual y el plan BIM actual está muy enfocado en el entregable, en te pido. No, yo no quiero que me des nada, quiero que tú colabores, sin que yo me entere mucho de cómo, pero que tú colabores en BIM. Y luego el entregable me lo das al final. Simplemente ese matiz. Bueno, yo creo que es que no estoy de acuerdo con Iván en alguna de las cosas que dice, porque creo que el plan BIM es un impulso en el ámbito de la administración y que paralelamente se tienen que hacer muchas cosas de cambio. Entonces, como bien comentábamos, claro, ahora nos damos cuenta de que tiene que existir mayor colaboración y eso hay que cambiarlo. En todos los procesos de mejora de la calidad lo que hacemos es evaluar e intentar cambiar. En muchas cosas de los cambios de leyes lo vemos en todos los aspectos, en análisis energético, en muchos ámbitos nos cuesta mucho, hay mucha inercia. Yo no acabo de entender por qué, porque creo que es fácil cambiar las cosas si nos sentamos en una mesa y nos ponemos de acuerdo, pero la realidad es que eso no es así. Entonces, yo creo que el plan BIM lo que ha optado es por sacar un plan y que de forma paralela se tienen que ir haciendo y desarrollando acciones de cambio de normativa, que creo que Navarra en Rebuild y País Vasco mostraron pues iniciativas muy interesantes y que están rompiendo ahí, actuando como el barco este que va rompiendo el hielo, ¿no? Pues lo van a hacer. Además hay un centro pues que han implantado en Navarra de innovación en el ámbito de construcción y robotización, o sea que en base a eso tendremos que ir cambiando la normativa, pero
no podemos decir que, porque creo que es un plan, creo que incluye la colaboración, lo que pasa que la normativa actual, pues algunas cosas no nos deja hacerlos como nos gustaría. Aún así, hay administraciones que la desarrollan. O sea, cuando hay actitud de querer desarrollarla, se puede desarrollar. Entonces, creo que sí que hay que poner en valor que ese plan está en marcha y que yo creo que es un ejemplo y que ha cogido buenas prácticas de muchos sitios y, por supuesto, pues ir pidiendo, como en muchos otros ámbitos, que la normativa vaya evolucionando. Pues si quieren ahora, Pablo cierra la jornada ya para terminar, agradecerles a los ponentes, a los asistentes, tanto presenciales como online, la asistencia, y espero que hayan podido sacar enseñanzas de estas jornadas, y si no, pues las tienen ahí, si no han podido seguir, que las tienen online, o sea que las pueden repasar cuando deseen. Pablo, te paso el micrófono. Sí, bueno, pues muchas gracias, Norena. Pues efectivamente creo que han sido unas jornadas muy interesantes. Agradecer enormemente tu apoyo, de las administraciones que han apoyado también. Agradecer también a los ponentes, por supuesto, a todos los que están aquí presencialmente por sus grandes ponencias y muy interesantes. Y también a Pablo Ruiz, que está en remoto. Muchísimas gracias, Pablo. Y muchísimas gracias a todos los asistentes aquí en presencial por haber hecho el esfuerzo de venir, a pesar de que tenemos un tiempo un poquito regulín, pero espero que haya sido muy útil, interesante también, no solamente por supuesto las ponencias, pero también para poder entrar en contacto entre nosotros, también para comentar, para tener nuevas conexiones. Y por supuesto también muchísimas gracias a todos los asistentes online, espero que les haya sido también de utilidad. Y hay una nueva jornada en Valencia próximamente, así que les animo también a que puedan, a que se apunten, a que se inscriban también, la tienen también presencial y online. Y como decía Norena, pues el enlace que tienen, mediante el cual se ha podido hacer hoy la asistencia online, pues en ese mismo enlace van a tener la grabación de hoy, con lo cual la pueden visualizar de nuevo en cualquier momento, al igual que la jornada de Madrid y la de Valencia, con lo cual pues tenemos esa información siempre ahí muy valiosa, disponible, en la cual además está la imagen del ponente y también la presentación, toda la presentación que va mostrando el ponente también se ve en la grabación, ¿vale? Que también es importante, porque a veces nos ponemos un poco a sacar fotos de la ponencia con el miedo de que a lo mejor después no la voy a tener, pues realmente va a estar también grabada en el vídeo de YouTube, ¿vale? Así que nada, pues damos entonces por cerrado, hemos hecho la jornada en el tiempo y forma creo que habíamos previsto, así que la cerramos, la damos ya por cerrada. Muchísimas gracias también a nuestros compañeros que nos han ayudado en la parte audiovisual, también los compañeros en Madrid, del Sitio Madrid y todo el equipo de Área Comunicación, y también un especial agradecimiento a Rafael Perea, que ha sido uno de los que nos ha ayudado mucho en esta jornada también y en toda la formación BIM con todo su conocimiento. Y bueno, pues cierro, ya no hay nada más que decir. Muchísimas gracias a todos.